Después de esta historia, nunca verás el tiempo de la misma manera. Frieren y sus amigos salvaron el mundo. Y miran los meteoritos que pasan una vez cada 50 años. Un evento especial para los humanos, pero no para Frieren. Una elfa que puede vivir por millones de años. Y para ella, una vida humana es como un parpadeo. Pasan 20 primaveras y llora por la muerte de su compañero y héroe del mundo porque nunca pudo conocerlo lo suficiente. Su otro amigo Hater, al que le queda muy poco tiempo, le pide que Frieren cuide de su aprendiz, una niña con muchísimo potencial mágico que le recuerda a ella cuando empezó. Y cuando Hater fallece, ambas se van en una aventura. Pero los problemas están recién por comenzar. Pasan 5 años y el sellado de un demonio llamado Qual se debilita. En el pasado, su Soul Track o hechizo era muy poderoso, pero mientras dormía, la humanidad entendió cómo funcionaba su poder mágico hasta hacerlos un simple hechizo común. En la vida real diríamos que el Soul Track pasó por un proceso de comoditización. Durante el letargo de Qual, los humanos buscaron cómo funciona su equipo para intentar copiarle, en un proceso que se llama ingeniería inversa. Luego patentaron el hechizo y lo incluyeron en su currículum básico, haciendo que todos puedan aprenderlo. Ahora su monopolio se estandarizó y pasó al lenguaje común. ¿Qué lección nos podemos llevar de todo esto? Con el paso del tiempo, lo que hoy es una herramienta avanzada, mañana será algo básico que todas las personas necesitamos. Si tú descubres algo que te da una ventaja competitiva demasiado alta, ve desarrollando otra, porque cuando parpadees ya será obsoleta. Fern cumple 16 años y Frieren le revela que al principio quería recolectar hechizos, pero desde que murió Himmel quiere entender mejor a los humanos, pues hasta ahora no sabe que le gusta a Fern, y cuando viajaba era muy distante emocionalmente. Su viaje continúa en la región de Will. El monstruo Heisan crea ilusiones de seres queridos fallecidos, pero no es problema para nuestras protagonistas porque no viven apegadas al pasado. Y en el mundo financiero tampoco es tan distinto. Heisan puede representar los sesgos emocionales cuando inviertes. El monstruo crea un sesgo de nostalgia, donde las cosas parecen estar bien, pero en realidad es todo lo contrario. Esto se traduce en no vender acciones perdedoras por apego emocional. Pues el mercado cambia, y si no cambias con él, termina comiéndote. Todo iba bien hasta que ven un dragón protegiendo un grimorio importante. Así que buscan al supuesto héroe que derrotó al dragón, aunque solo tuvo suerte. Él era alumno de Eisen, el enano guerrero y también compañero de Frieren. Ella recuerda que tenía miedo, pero avanzaba para proteger a quienes les importaba, justo como Stark hace con el dragón. Por eso, nunca supo lo orgulloso que estaba su maestro, porque le tenía un enorme miedo a su talento. Hasta que Frieren se lo contó, así que decidió unirse al grupo para tener aventuras que contarle al enano cuando lo vea. Ellas aceptan y de nuevo empieza el viaje generacional. Muchos supuestos gurús financieros realmente tuvieron suerte con activos de alto riesgo, como un dragón, haciéndolos ver como unos genios y siendo alabados por el pueblo. Por eso, cuando veas a un gurú, pregúntale cuáles son sus motivos para invertir. Si no puede responder a tu pregunta, probablemente necesites investigar un poco más, pues puedes estar ante un posible Stark. Llegan a la ciudad de Grafat y ven unos demonios vestidos como humanos. Frieren los ataca, pero la encarcelan porque ahora es un importante diplomático del pueblo. Y en el pasado, él era un niño que lloraba pidiendo a su mamá, pero no por entender el valor de la familia, sino para manipular a los humanos que valoraban esos sentimientos. Y ahora, bajo el nombre de Lunger, quiere manipular al rey Grafat para que baje sus defensas y así poder entrar con su ejército que espera afuera del castillo. En el mundo de los negocios podemos encontrarnos a demonios por cualquier sitio, pues todas las empresas buscan maximizar su beneficio y para ello se usan técnicas de las más bajas para vencer a la competencia. Empresas que usan marketing emocional, apelando a las emociones del consumidor, o que buscan explotar nuestra necesidad de pertenencia para darles más dinero. Y como la psicología humana es muy vulnerable a la ingeniería social, líderes carismáticos como Lunger la aprovechan de todas maneras. Muchas estafas funcionan porque los creadores saben más de la psicología humana que el propio consumidor. Pero Grafat sabe de sus planes, así que ambos recurren a la fuerza bruta. Y mientras tanto, Frieren escapa de la cárcel para enfrentar al ejército de Aura, aliada de Lunger, quienes están traumados porque antes Frieren era conocida como Frieren la asesina.
y en otras palabras es temida por su historial. Y ella ha matado a cientos de demonios, justo como un fondo con un historial sólido con más verdes que rojos. Es algo muy cotidiano a lo que llamamos reputación. Tener un buen branding o tener un récord sólido te permite poner tus intereses por encima de los de tu cliente, o en otras palabras, poder de negociación. Una ventaja brutal, porque como vendedores nosotros solemos ser quienes ponen el pie en la puerta y no al revés. Mientras tanto, Lunger y Lini se enfrentan a Fern y Stark. El demonio lanza sus mejores técnicas. Derrotado por la velocidad de Fern, el guerrero también gana, porque Lini no era más que una simple imitadora. Por eso copiar no es dominar. Cuando copias una startup, cuando copias productos sin innovar, o si copias estrategias de marketing sin entender el porqué detrás, estarás cavando tu propia tumba. Porque cuando crezca, necesitarás explicar esos mismos conceptos a los inversionistas. Y si no conoces tu producto, nadie te va a comprar. Y si no sabes la respuesta, se irán con tu competencia. Aunque la batalla más difícil es la de Aura versus Frieren. Ella recuerda que fue encontrada por su maestra Flame en una aldea élfica destrozada. El responsable fue un demonio, le dice. Unas criaturas engañosas que solo se les puede ganar si eres más astuto que ellas. En el presente, la demonia Aura coloca su maná y el de Frieren en una balanza. La regla es sencilla. Quien tenga menos obedecerá a quien tenga más. La súcubo está segura de que ganará, hasta que Frieren muestra su verdadero maná, que ha estado ocultando por 10.000 años. Como le enseñó su maestra, fue más astuta que el demonio. De manera similar, el maná es como el dinero. Quien tiene más sencillamente tiene más probabilidades de ganar. Es más, fondos soberanos como BlackRock siguen la estrategia de Frieren, lo que en el mundo de los negocios se llama la mano fuerte. Ellos tienen trillones, pero no lo muestran porque si revelan un 1% de su poder, alertarán a todos en el perímetro. Los precios bajarán y todo se irá al diablo. Tras una fiesta, los héroes embarcan al castillo del rey demonio, pero antes necesitan dar un examen que los acredite como magos de primera categoría, y en su camino se encuentran a Kraft, un elfo que vive en medio de las montañas, y cuando el clima mejora, el elfo le regala a Frieren un collar de la diosa. Como elfos que viven millones de años, su mayor miedo es ser olvidados por aquellos que quieren, y que con ese regalo lo que quiere es que lo recuerden. Y finalmente el trío llega a la aldea de la espada. La protagonista recuerda que cuando Himmel falló al sacar la espada, prefirió creer en que él sí era un héroe, al contrario de lo que decía la leyenda arturiana. Frieren reflexiona que las historias que sobreviven son historias alteradas, embelleciéndola y obviando detalles que cambiarían su significado. Y de la misma manera, muchas biografías de gente exitosa están manipuladas. El fracaso inicial muchas veces es borrado y se construye una narrativa en torno al éxito. Y el mercado precisamente no te paga por ser el elegido, sino por constancia y por acción diaria, justo como hizo Himmel al vencer al rey demonio. Pasan los años y el trío de héroe conoce a Zane. Él de joven soñaba con aventuras y su amigo le propuso ir juntos, pero se negó. Su hermano pide que se lo lleven, pero ya es demasiado tarde según él, justo como Frieren hace unos años. Y por esa decisión, su hermano le da un golpe, como diciéndole que no proyecte su arrepentimiento en él, dándole cátedra para unirse al equipo. Aquí Zane dice que es tarde, pero aunque lo diga, el tiempo sigue pasando. Por ejemplo, cuando queremos empezar algo, cuando queremos construir una nueva habilidad o buscar emprender, nos decimos que ya es tarde, que el mercado ya subió. Pero lo único que son excusas, porque lo que diferencia a esa posible versión futura de ti es que tú sigues igual porque crees que es tarde. Entonces, aunque creas que ya haya pasado tu tiempo, nunca es tarde para empezar de nuevo. Llega el cumpleaños de Fern y Stark se olvidó de su regalo. Tras discutir, el guerrero le regala un brazalete con un amor eterno en forma de frase en el idioma de las flores. Eso le hace recordar a Frieren cuando Himmel le regaló un anillo se la colocó en su dedo, en un claro gesto romántico, pero que en su momento no entendió del todo. Llegan a una capital donde el señor Orden, el dueño del feudo, le pide a Stark que reemplace a su hijo fallecido, porque se parece mucho a él, en un evento político, para no desencadenar el caos. Él acepta por dinero,
y obtiene unas clases de altísima calidad, algo que Orden siempre quiso darle a su hijo, pero que no podían porque siempre discutían. Así que le ofrece un puesto en la realeza, pero Stark no quiere porque ya tiene un maestro al que le es fiel. Orden le está ofreciendo a Stark una mejor vida a cambio de talento, y eso pasa bastante. Potencias mundiales con una economía estable roban, entre muchas comillas, a potencial de tercer mundo, a cambio de capital, pero ignorando que ellos pueden hacer crecer a su país muchísimo. Pero como hizo Stark, muchas veces la maximización económica no va de la mano con la identidad. Muchas veces tendrás que elegir entre uno u otro. Y dime, ¿tú cuál prefieres? Ellos se van y llegan a Clark, una ciudad donde los espera Old Man Ball, un enano que protege la ciudad por su esposa, a quien ya no recuerda su rostro. Eso le hace pensar a Zane de que tampoco recuerda muy bien a su mejor amigo, Warrior Gorilla, hasta que por obra del destino, una señora que ayudaban dice que está en dirección opuesta a Orbest, así que Zane tendrá que elegir. En finanzas suele pasar mucho eso, porque ¿qué pasa una vez llegas a la cima? ¿Qué te gusta acumular? ¿Qué pasará cuando llegues a tu meta? Por eso nunca consigas dinero sin ningún propósito claro. Te arrepentirás porque toda tu búsqueda fue en vano, pues el dinero no tiene lo que más valoramos los humanos, el significado. Por eso busca activamente un buen propósito para que el hedonismo no te consuma. Pasan los días y llegan a la meseta del norte, el último paso para llegar a Orbest. Y como necesitan un mago de primera categoría y Frieren no está interesada, Fern tendrá que postularse. Ella no está segura, pero en el pasado su maestra también fue derrotada por héroes con mucho menos mana que ella, por lo que la experiencia y la técnica pueden ser mucho más importantes que el capital sin sentido. Pero al final Frieren se inscribe por insistencia de Fern, y como primera tarea tendrán que capturar a un ave muy veloz. Su equipo, Gane y Lani, son magas muy eficientes pero que no trabajan en equipo, y finalmente estropean la misión. Por eso si las startups no podrían vencer a las megacorporaciones, estaremos viviendo en un monopolio eterno. El capital nunca es una ventaja definitiva. La experiencia y la ejecución pueden sacar mucho más provecho que un capital malgastado. Frieren concluye que todos los equipos funcionan de manera diferente gracias a Jim. Él no podía motivarlos a vencer sus miedos, pero su equipo estaba bien con eso. Se conformaban con que fuera él mismo. Por eso idean una estrategia para que el ave se ponga en el hombro de cualquiera de las tres y alguna de ellas la capture. El plan funciona a la perfección, hasta que Deckel del equipo 13 se lo roba. Mientras tanto, Fern logra derrotar a varios equipos con engaños, para que desistan y sus equipos queden eliminados, quedando ella finalista. Todos quieren quedar finalistas, porque la mejor maga del mundo, Serie, les daría cualquier deseo que ellos pidan. Frieren ya había recibido esa oferta, pero se negó porque el chiste de la magia es perseguirla y no poseerla. Y en los emprendimientos no hay tanta diferencia. Si buscas el éxito, nunca ganarás nada. Los que aman el juego pueden estar años, y como el mercado paga por experiencia, cuando consigues el dinero ya no hay nada más que ganar. Entonces busca algo que te apasione para poder ser millonario. Paradójicamente, es la única manera de hacerlo. Richter, el amigo de Deckel, le comenta que la magia actual es débil contra los ataques mágicos en volumen, justo como hace su amigo, pero Frieren anula su ataque con un simple hechizo, terminando en una victoria por hoy. No existe un único modelo de grupo perfecto, tan solo necesitamos claridad, confianza y roles, además de un líder que pueda optimizar la forma en la que somos sin necesidad de cambiarnos. El grupo va a comer a un restaurante, donde Frieren nota que la comida sabe mucho mejor porque ya no está persiguiendo cosas superiores en sabor, sino que disfruta lo que tiene enfrente, justo como Decken, que aunque es cruel, también tiene un lado humano. Quiere ganar para poder revivir a su esposa. Por eso, como empresario, nunca juzgue sin saber los incentivos. Todos necesitan tomar riesgos porque tienen algo más grande que perder. Si entendemos ese principio básico, nos hacemos mejores en teoría de juego y también en los negocios. Empieza la segunda prueba, donde tendrán que descender al fondo de la tumba del rey. Frieren y Fern eligen formar equipo, aunque el descenso se complica, que al final
Hay un monstruo que hace réplicas perfectas de ellos mismos. Tras pelea, Fern recuerda su evolución. Al principio entrenó duramente para devolverle el favor a Heather. Luego continuó mejorando porque disfrutaba ver a Frieren feliz cada vez que progresaba. Pero en eso, el monstruo crea una réplica de su maestra. ¿Cómo pueden derrotar a la mejor maga del mundo? Frieren se lastima a sí misma, creando una oportunidad para Fern, aprovechándola como una maga de primera categoría. Y finalmente, ambas logran superar la prueba. Cuando tu producto se vuelve estandarizado, o sacan clones de ti metafóricamente, lo que tienes que hacer es buscar una buena user experience. No concentrarte tanto en el producto, sino más bien en el servicio. Y así como Frieren, podrás derrotar a tus clones. Pero durante la batalla, el bastón de Fern se rompió y Frieren no quiere arreglarlo porque lo considera basura. Pero cuando su discípula se molesta porque fue un regalo de Heather, decide repararla. Hace años, su maestro le dijo que Frieren no es alguien mala, solo que no entiende las emociones humanas, pero aún así intenta proteger a quienes le importan. Así que al ver que Frieren se quedó dormida arreglando su bastón, ambas se reconcilian. Y a la mañana siguiente, como Frieren es demasiado poderosa, la prueba final será una entrevista personal. Todos reprueban excepto Fern. Recibe su oferta para ser su aprendiz, pero como ella es alumna de Frieren, por ser fiel, se niega. Eso en los recursos humanos se llama headhunting, donde no apruebas por currículum, sino por intuición del evaluador. Evalúan ambición, motivación, mentalidad y vocación. Cuando Fern decide no aceptar la oferta de serie, entiende que ella es indicada, porque es leal a sí misma, un factor clave en posiciones como el liderazgo. Finalmente, el grupo abandona Aurbest, con Frieren reflexionando de las despedidas que han tenido a lo largo de toda esta aventura, mostrando que poco a poco está logrando valorar más a las personas que encuentran. La historia de Frieren no trata solo de magia, sino de algo mucho más profundo, el tiempo como valor de todo. Lo que hoy es extraordinario, mañana será algo básico. Lo que hoy ignoras, mañana lo puedes lamentar. Y lo que hoy temes empezar, mañana será tu mayor arrepentimiento.